Un saludo especial a nuestros oyentes del 88.2. Gracias por sintonizarnos y escuchar su emisora de confianza. Bienvenidos a nuestro programa Memorias de mi Pueblo. Es un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio de El Playón a través de programas radiales y conversatorios. Esta importante iniciativa es liderada por ASECOM con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la corporación El Convite Corcoldeín y la alcaldía de El Playón. Damos paso, bienvenida a nuestro moderador Santiago Botía. Gracias, Vale, a usted, a nuestra emisora por liderar este proyecto y a todas las personas que nos van a estar escuchando a lo largo de este maratónico programa Memorias de mi Pueblo, que de seguro será un gran aporte histórico, cultural y patrimonial para nuestro municipio del Playón. Así lo esperamos y tenemos a nuestro sabedor invitado, que es el señor José Ángel Helves. Buenos días a todos los oyentes. Quiero manifestarles lo siguiente. Quiero dar un saludo a todos mis amigos, a todos los que nos están escuchando, porque es muy bueno y muy confortante poder dedicar el tiempo y el cariño a todos ustedes para que nos escuchen la siguiente entrevista. A todos yo los saludo con alegría y con amor, y que la ley del embudo no existe en este playón. Bueno, en este proyecto, en esta charla, se plantea la importancia de abordar los hechos históricos más significativos del municipio, como el conflicto armado y la inundación de 1979, desde la perseverancia, experiencia y vivencias personales de los sabedores. Esta mirada permite una comprensión más humana, profunda y contextualizada de los acontecimientos, al tiempo que rescata memorias que, aunque individuales, forman parte del tejido colectivo y de la identidad local. Algo muy importante, ¿no, Santiago? Sí, importantísimo, como lo decía Vale, hace parte de esa construcción colectiva de memoria. Importante abordar estos temas y, como lo decía su merced al inicio de este programa, hace parte de la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio, que poco se ha abordado. Y si nos ponemos a mirar quienes hacemos parte de este municipio, se ha ido perdiendo esa tradición oral, ese conocimiento ancestral de generación en generación. En mi época, en mi temporada, en mi niñez, podríamos así decirlo, todavía se hablaba de la inundación, todavía se hablaba de memoria histórica, se hablaba de los hechos y acontecimientos de gran relevancia para nuestro municipio. Pero vemos con preocupación que hoy en día no se está haciendo y estamos frente a una generación que está creciendo con el olvido de su memoria. Y creo que eso es lo que pretende nuestra emisora El Playón Estéreo y lo que debemos apuntarle a través de estos programas, preservar la memoria histórica, que no queden en el olvido todos aquellos hechos que fueron importantísimos y que marcaron de manera importante la historia de nuestra población. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, se dice por ahí. Entonces, importantísimo hablar de esos hechos y vamos a tener este recorrido, este maratónico recorrido en una serie de 15 programas donde vamos a tener sabedores, personas que conocen nuestra historia, como don José Ángel, quien nos acompaña el día de hoy y de verdad me enorgullece, me place tenerlo hoy aquí en nuestra emisora y de seguro muchos de quienes nos están escuchando y viendo a través de redes sociales conocen de sus historias, conocen de sus cuentos, conocen de sus coplas con la que inicia, por ejemplo, el día de hoy. Qué alegría hoy poder contar de primera mano con esta memoria histórica viva a través de su persona. Entonces, don José Ángel, vamos a abordar, si usted así lo considera, un hecho histórico de gran relevancia y que ha sido usted una persona que se ha dedicado justamente a eso, a transmitir, a conservar, a preservar esta memoria histórica que muchas generaciones hoy desconocen, pero en su mente todavía sigue viva. Así que vamos a abordar, don José Ángel, este hecho y quisiera iniciar por el principio. ¿Cómo era el Playón o ese Playón antes de la inundación? Y se ha dicho también, se conoce que antes no éramos ni siquiera pueblo, sino que éramos un corregimiento del municipio de Río Negro. ¿Qué sabe usted de eso, don José Ángel? Bueno, Matías, quiero decirle el primero. Tengo 82 años de edad. Y para decirle lo siguiente, es que 82 años no es un día. Puede tenerlo por cierto. Pues si mis dichas han muerto, ahora tengo la virtud de ser para la juventud lo mismo que un libro abierto. Bueno, tía,
Mire, yo recuerdo desde niño, cuando mis padres me trajeron aquí, cuando el playón era por ahí unas 20 casitas, todas en palo y hechas en tabla. Hasta ahora está empezando al playón a formarse en corregimiento, muy bonito. Pero su gente era muy entusiasta, muy trabajadora. Era un pueblo muy pujante que tenía una piladora que pilaba el arroz para llevarlo a Bucaramanga. Tenía también mucho cacao, café y muchas plantas muy bonitas. Era muy pujante en materia también de sí, economía. Ahora quiero decirle lo siguiente, que a raíz de eso el pueblo se fue agrandando, fue creciendo. Pero a través, como siempre, todo en la vida no es el color de rosa, todo no es bueno. El playón surgió la violencia. Nos atacó siendo niños a la edad de 5 años. Tuve que, con mis padres, salir de aquí del playón en busca de refugio para las montañas. Porque llegó la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, con la muerte, y entonces hubo una persecución en ese tiempo. Y todo aquel que tuviera una política, ser liberal o conservadora, era perseguido. Y en ese tiempo, entonces, aquí, antes de eso, había un puesto militar de instrucción de Bucaramanga. Y esa tarde, cuando supieron de la muerte de Gaitán, se lo llevaron para Bucaramanga y quedamos solos. Entonces dijeron que venía la Chulavita de Bucaramanga, la policía de Chulavita, no sé qué más, que venía quemando casas y no sé qué más, y persiguiendo a la gente. Y nos tuvo que huir. La verdad fue que esa tarde, después de la huida, sentimos los disparos que se hicieron y tal, y el humo de muchas casas, ¿sí?, que quemaron en la llegada de ellos. Y ya hicieron la visita y el recorrido y se fueron, dejando al pueblito, que no eran sino unas 20 casitas, en un caos de tristeza. Entonces, de esa manera, pero no nos quedamos así. Aquí seguimos en el playón mis padres y todos, entonces ellos avanzaron hasta llegar, a ver lo que llegó el tiempo de que el playón tuvo la necesidad de la iglesia, un párroco, que hiciera aquí presente para que ayudara a la comunidad, porque ya el pueblo había avanzado, ya no era de 20 casas, sino ya era por lo menos de unas 50 casas, y la economía era muy buena. Y de esa manera entonces seguimos creciendo y llegamos hasta el tiempo de que el playón tuvo necesidad de que ya no fuera más corregimiento, sino que fuera un municipio. Entonces hubieron líderes políticos, gente del pueblo que se unió con el fin de pedirle a la Asamblea de Bucaramanga por qué no aprobaban el playón como municipio. Y así se hizo el esfuerzo, todos salimos por cámara a gritar allá que por favor, que ya no hay que más. Bueno, y de esa manera entonces la asamblea del departamento se dio y hizo la aprobación del municipio. Y así nos vemos. Entonces el playón a raíz de la llegada del sacerdote cambió muchísimo más. El playón se limpió el progreso y todo, aunque la violencia persistía todavía. Que en ese tiempo no se llamaba guerrilla, sino se llamaba chusmas, que llegaban por los campos a matar a los liberales, mataban a los conservadores y los conservadores a los liberales. ¿Sí? Pero fue una época, un tiempo también, de unos 3, 4 años, pero se calmó. Y con la llegada del sacerdote también, pues cuando también la gente obedeció más, dejaron de pelear, que hiciéramos la paz y todo. Y así es que el playón siguió avanzando hasta la llegada del nombramiento del primer alcalde del pueblo. ¿Sí? Ya fue muy bonito, porque antes de eso, sin ser todavía municipio del Playón, se hicieron unas ferias aquí en el Playón, que serán recordadas en el municipio por toda la vida, que no han vuelto a haber ferias como esa. Se trajeron artistas de Bucaramanga, hubo plaza de todos, y algo extraordinario, vino gente de todas partes, de San Alberto, el Rionero, Bucaramanga y todo, eso se llenó el pueblito de mucha gente. Y fue algo extraordinario, con un reinado también de 1 o 2 meses, en el cual la gente disfrutó mucho de esas ferias. Por eso queremos decir que se han hecho ferias, pero no como esa. Bueno, y así hemos avanzado, seguimos avanzando con nuevos alcaldes y tal cosa. Pues se dice que por qué el Playón no prospera.
Porque siempre se va un alcalde con sus 4 años y deja por ahí algunas cositas y tal cosa, ¿no? Bueno, es que también una cosa que aquí los líderes, tanto liberales, conservadores de la política de tiempo, también se fueron. Dejaron al pueblo solo, los que quedamos aquí no somos políticos, nada de eso. Entonces no hay aquí en el Playón quien reclame, diga nada. No, aquí nos dejamos llevar por por los gobiernos, por las administraciones de los alcaldes que vienen y sin decir nada. Únicamente quedan cuentos de que esto se llevaron a esto, que no hicieron nada, que tal. Bueno, pero esas cosas que no solamente aquí, eso es en todos los municipios de Colombia. Y de esa manera entonces nos sentimos alegres, buen día. Nos sentimos muy bien al saber que nuestro municipio cuenta hoy con dependencias de trabajo muy bonitas, como hoy en día tener una plaza de mercado cuando el primer alcalde, tener también el hospital, eso es algo extraordinario, el colegio. Entonces, son obras que realmente llenan de mucha ilusión y de ayuda a todos los habitantes, los padres de familia que tienen sus hijos, poderlos educar ahí. Y pedimos que ese ambiente, ese amor y ese cariño prevalezca, no quede estancado, sino que realmente sigamos adelante. Y de esa manera, entonces también podemos contar de que a través de lo bueno también se llegó algo malo. Vino el año de la inundación del río Playonero, noviembre de 1979, ¿no? 25, ¿no? Bueno, entonces eso fue algo que nos arrugó el corazón. Sentimos verdaderamente la nostalgia y el dolor de las personas, de todos los que sufrimos, los que pasamos ahí esa noche que hubo la devastación del pueblito por medio del río. Y de esa manera, entonces, como era la celebración aquí en el municipio, el Playón estaba celebrando la fiesta, por orgullo de que Playón ahora sí era municipio, que ahora sí que no iba a cambiar, que ahora sí iban a haber obras, muchas y las cosas, la elección del nuevo alcalde y todo. Entonces, el municipio, a través del presidente de la Junta Comunal, hizo que tuviéramos una fiesta. Precisamente ese sábado, 25, de la celebración, entonces empezó a llover por la tarde. La gente está muy contenta, hubo personas de todas partes, de muchas partes que vinieron. El pueblito estaba llenito de personas porque les alegraba y tenían sus familias aquí, que estaban en otras partes, pero vinieron por allá. Bueno, sin saber que la fatalidad nos esperaba. Han habido historias y mitos que cuentan, ¿sí? Decía la gente de mucho tiempo atrás, yo estaba desde niño, había oído decir que aquí en el Playón, para el lado de una vereda llamada La Negreña, había un negro y una negrita, que eran los indios del Playón, eran indios y que tenían poder, tenían no sé qué más, que venían al Playón aquí hasta bailar y todo. Y bueno, y ese mito se corrió por mucho tiempo. Eso lo contaban los abuelitos, contaban las personas, hasta que llegó ese día, bueno, y llovió intensamente. Como dicen, llovía torrencialmente. Entonces, nosotros nos encontrábamos en una tienda, ¿sí? Donde un hermano. Pero a raíz del aguacero nos quedamos ahí tomando unas cervecitas hasta que nadie puede decir que nos emborrachamos. No tan borrachos, pero sí estamos beodos. Y de esa manera, entonces como a las 11, si yo lloviendo, yo me fui para la casa a dormir. Y como a las 11 de la noche me tocaron a la puerta duro. Hermano, levántese porque el río se metió. Yo dormía a la orilla de una piecita a la orilla del río. Levántese porque el río se metió y se lo va a llevar. Cuando yo desperté y puse los pies en el suelo, ya lo metí en un charco de agua. El agua me daba ya la mitad de las rodillas. Y así yo salí disparado. Allá a ver, hermano, ¿qué pasó? No, mire, hermano, mire que el río aquí me tumbó medio pareo de la casa. Claro, llevó medio parte acá. Y hermano, y todas las cosas, no, las hemos trasladado enfrente para un vecino más lejos.
para que él tenía una rocola, teníamos ahí, y la sastrería, que eso era muy bueno en ese tiempo y todo, ¿sí? Y la gente tomaba mucha cervecita y le gustaba mucho la música de rocola. Entonces, sí, la gente vio, yo salí y miré, cuando de pronto vi que otros también, otros vecinos, esos eran unos con marranos, otros con gallinas, otros pasando, vamos, porque ese río se nos va a llevar. Y así, entonces pasó como una hora en esa tragedia. Y pues no tomó muchas casas, sino de nosotros el pedazo del paredón allá del hermano, y por ahí otras casitas que llevó unas paredes, pero no había pasado nada. Y siguió pasando el tiempo, hasta que llegaron las 12 de la noche, y empezó nuevamente a llover, porque el aguacero había mermado, había bajado. Y entonces la gente volvió nuevamente, como era un sábado para amanecer un domingo, día de mercado, entonces la gente volvió nuevamente a traer sus cosas y las metió a las casas, ¿sí? Porque eran tiendas donde había que comprar, cantinas donde la gente venía a tomar. Y entonces la gente volvió nuevamente a lavar y a limpiar y tal cosa y se metió, pero no sabiendo lo que iba a pasar. Ya después avanzó el tiempo, las horas, como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Yo he cansado ya y ayudar a la gente, a los amigos y todas cosas, y ayudar al hermano ahí. Entonces fui de frente a la calle donde vivíamos, yo tenía un padrino. Entonces, dijo, ¿qué hace por aquella agua? No, estoy malo, cansado. Entonces digo, no, ayúdenme a cargar, porque estamos sacando de aquí esto. Dije, no, pero es que aquí no se le va a meter el agua, esto ya pasó como todos los años. Viene y entra el río y baja otra vez y va y no pasa nada. Entonces, bueno, yo no le hice caso y fui y me quedé había una escalera, en un pasillo de la escalera me senté ahí y me quedé dormido. Hasta que llegaron las 4 de la mañana, cuando yo sentí un ruido, ¿sí? Y me desperté porque donde yo estaba sentado no me llegó el agua. ¿Sí? Cuando yo bajé la escalera rápido, una vez caí en un charco que me dio más arriba de las rodillas. Y uy, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Sí? Y yo solo, y tenía que ir a acudir porque la gente ya se había ido para las partes altas del barrio, el barrio Pueblo Nuevo. Y así, y yo llegué y miré, no había nadie, nada. Mi padrino y todos los que estaban ahí en la casa ya se habían ido también. Bueno, entonces yo dije, ¿qué hago aquí? Y me acordé yo de la piladora de arroz que había, que tenía unas bases y unos muros fuertes hechos en concreto y hierro, y nos movimos para allá. Entonces ya iba más o menos unos 40, 50 metros hasta que llegué allá. Pero ahí no me pude arrastrar el agua porque la fuerza del agua era por toda la calle, más no por donde yo, sí, por donde yo me bajé era más liviano. Y así, al llegar allá, ahí donde estaba la piladora, que ahí era la inspección de policía del municipio. ¿Sí? Y entonces llegó y salió un policía que me conocía, me dijo, hola Chamberlain, ¿usted qué hace por ahí? Y no, mano, que me quedé allí dormido. Y entonces, más atrásito, había otro señor que vendía cerdo, era carnicero, vendía carne de cerdo. Entonces llegó y yo, uy, mano, ¿qué le pasó a usted? Y no, mano, que nosotros ya nos quedamos aquí, nos cogió aquí, y para pasar ahora no podemos pasar la calle porque estamos crecidos, nos arrastra el río. Y si miramos para la parte de la plaza más alta, no, eso sí que peor todavía. Eso es una cosa devastadora. Bueno, entonces estábamos hablando y cuando empezó todo a crecer más el agua, a subir, digo, uy, Olimpo, le dijo el policía se llamaba Leal, le digo, Olimpo, vámonos porque aquí el río nos va a llevar. ¿Sí? El policía estaba en una pantaloneta con la carabina terciada. ¿Sí? Y entonces yo, vamos Olimpo. Y él se tiró una vez de donde estaba a cruzar el río, no el río, sino la calle que estaba inundada. Pero al caer se desapareció, se lo llevó, se desapareció. Entonces, como el policía llamó a Olimpo, al carnicero, lo llamó, entonces él también quiso hacer la misma operación, tirarse, pero como era gordo, tenía como unas 7 arrobas, 7 gordas, no, eso no avanzó nada, cayó ahí nuevamente, en el agua le dio una jaque al cuello,
Entonces gritaba, ¡ay, Chamble, ayúdame a ver, porque el río me está llevando! Y entonces yo, como pude, ahí había unos arbolitos de guayabo. Entonces yo bajé, cogí un árbol lejos y se lo agaché para que él se cogiera el palito y se saliera. Y así fue. Entonces se salió. Y enseguida empezó a tronar, a sentir un ruido por lo espantoso. No, eso era temible. Y no, Dios mío, viene tomando la casa del río, viene ¿qué pasa? Y el amigo mío, que rece y él mande por la mesa, no sé qué más y tal. Y yo ahí, entonces yo buscaba la solución. Yo sí sabía que rezar y tal cosa, pedir ayuda, pero yo me concentré en mi oración propia. Y le dije a Dios, bueno, Jehová, si tienes para llevarme hoy el día, es el último día, perdona todo lo que el pecado que he cometido. Pero si tú quieres que yo viva, sálvame. Ya, y salí más adelante, como a unos 5 metros, y encontré un aguacate más o menos de unos 2 metros de redondo. Y ahí me subí. Y entonces el compañero mío también, Olimpo, me alcanzó y se hizo al lado mío y nos subimos ahí, como a unos 2 metros, alcanzamos a subir. Bueno, y estamos ahí. Cuando nos dimos cuenta de todo, la creciente que cómo bajaba, de tremendo palos, y los árboles tumbaban las casas, se metían de punta y tumbaban las casas y todo. Eso, la devastación de la plaza y todos los que había ahí, eso no dejó nada. Los palos pasaban por encima de un puentecito de Puente Viejo que llamamos hoy en día, que es un testigo mudo, que ahí está. Pasaban por encima del puente, porque el río no dio cabida para tanta agua y tantos palos que había. Entonces, esa fuerza del agua y esos palos se desbordaron, regresaron nuevamente, haciendo peor la llegada del río para el resto de casas que pasaban a tumbar. Y con esa aparición del río Villacuña tumbó todo un montón de casas. Bueno, y de esa manera entonces fue algo terrible. Hasta ahí pudimos darnos cuenta nosotros la devastación del río. Pero les quiero decir algo, fue algo que no tiene para mí olvido en la vida. Algo pero extraordinario. Yo he visto inundaciones por la televisión y todo, pero no una creciente de esas tan espectacular. Y de esa manera entonces, bueno, es un recuerdo que quedó en nuestro corazón. Pero a que se llevó la casita, se llevó todo lo que teníamos, a mi hermano les acabó todo lo que teníamos, pero mire, tío, pudimos pararnos con la fe y la confianza en Dios. Por eso no nos entristecimos, llegamos y estamos vivos, Dios nos ha dado la vida mejor. Y ahí... Sí, son relatos muy tristes. Me imagino, José Ángel, esa escena de usted evocar esos sentimientos, esos recuerdos. Agradecemos por compartirnos eso, pero seguramente fueron momentos muy dolorosos para todos los playoneros que vivieron esa situación, el ver sus casas, cómo se iban con la fuerza del río, cómo sus sueños, sus ilusiones, todo lo que habían construido, pero había una tristeza mucho más colectiva, ya que justo ese día la comunidad estaba celebrando el nacimiento como municipio. Entonces, en medio de la fiesta, en medio de la alegría, llega la tristeza. El periódico Vanguardia Liberal lo titula algo así, como que el municipio que murió al nacer, ¿sí? Nacíamos ese día como municipio, pero justo ese día morimos, porque el lodo, el barro, el río lo arruinó todo. ¿Cómo fue, don José Ángel, también esos días después, ¿sí? Ese renacer, ese ya ver pasar el río, que se llevó lo que se llevó, pero días siguientes, ¿cómo fue el recuperarse como municipio? ¿Cómo fue recibir también ayudas de organismos y entidades del gobierno nacional y de todo el país, la solidaridad? Hay una imagen muy impactante justamente del periódico donde se ve desde lo alto como el playón era un lodo.
Entonces, ¿cómo fueron esos minutos después? Bueno, mire, ya, le quería lo siguiente. Vamos antes a aclarar cómo fue la inundación del río. No simplemente fue el río, el agua, la que se metió al río y devastó eso. No, sabemos y comprobamos de que hubo una represa de un desprendimiento de tierra, cayó en una montaña como de 1 kilómetro sobre el río, con palos, piedras y todo, y se taponó. Y entonces por eso ve que el río a medianoche bajó nuevamente su cauce. Y si no hubiera sido por ese derrumbamiento, por esa represa, no hubiera sucedido lo que pasó. Entonces, eso fue comprobado, nosotros mismos fuimos y vimos con nuestros propios ojos todo el desprendimiento de la tierra hasta donde cayó, donde se hizo el derrumbe para que se taponara el río. Y así fue que nadie avisó, nadie dijo nada porque no había peligro, no había nada. Entonces, bueno, entonces de esa manera se acaban las especulaciones, el río Playonero y esas cosas, pero el origen de llevarse el río y la devastación fue por una represa que se hizo allá. Un origen natural, ¿no? Sí, Un origen... eso es natural. Entonces, como hoy en día está sucediendo, ¿sí?, en todo el país, siempre cantando derrumbes, sin haber montañas ni nada, pero se prende la media montaña y cae en el río y que acaban con los pueblitos. Porque la idea de nosotros, los humanos, es vivir a las orillas del río, ¿sí?, donde uno puede pescar, que no es que va a En cercanía con el agua, sí. ¿sí? Entonces, eso sucede, porque aún todavía el gobierno ha declarado que todas las personas no vivan más ahí, que salgan de ahí del río para otra parte de cosas. Pero las personas dicen, pero ¿para dónde me voy? Si no tengo por dónde irme. Y vuelven y regresan nuevamente a limpiar su parte donde vivían y todo. Bueno, entonces eso no sucede porque los humanos somos así de frágiles. Sí. Y muchas veces la pobreza nos obliga a hacer todas esas cosas. Sí, hay un tema, don José Ángel, que quisiera abordar justamente con lo que usted está mencionando, y es la causa, ¿no? Se ha dicho mucho acerca de las causas. Yo personalmente he escuchado acerca de 2 o 3. Una, el origen natural, el desprendimiento en masa de la tierra, pero también se habla incluso de la maldición de un sacerdote y hace parte de la memoria histórica, hace parte de la mitología, de las leyendas que surgen en torno a este hecho, y también el tema del indio, ¿no? El famoso indio que una vez supimos que viene de parte suya. ¿Cómo es ese, también ponerle un poco de jocosidad a tanta tristeza y que todo el mundo hoy en día habla después de tantos años de ese famoso indio? ¿Existió o no existió? ¿Cómo nace la leyenda Santiago, del indio? ay, qué pena haga ahí la interrupción. Yo también crecí con la leyenda, el mito de que el indio, si el indio encontraba a la India, ocurría una avalancha, o que si se quemaba un famoso tabaco, ocurría también una avalancha, o el león dormido. Entonces, no sabía que fue por ¿cómo se le dice? Un desastre natural, que se cayó una montaña. Entonces, pero sí escuché también el tema de leyendas y Sí. eso, dije, voy a hacer la intervención Sí, ahí. esa no la había escuchado, por ejemplo. La que yo había escuchado era que el indio le había pedido agua a un sacerdote y que el sacerdote no le quiso dar, y entonces, o que alguien vio a un indio fumando tabaco mientras descendía del río, cosas así. Entonces hace parte de toda esta riqueza también de la memoria histórica. Pero ¿qué sabe usted acerca del indio, José Ángel? Bueno, miren, del indio, ese es un mito que lo conocía yo desde niño. Hermano, hace 10 años, 12 años, mis padres, cuando crecí arriba, hablaban de eso. No, eso es que el indio. Es que el indio, que él viene todos los años a darse una vueltecita aquí al playón, tomarse sus aguardienticos y todo, y trae la India y en diciembre a bailar y todo. ¿Sí? Y viene y nos echa agüita. ¿Ya? Entonces es un mito. Pero también, como las mentiras son los que existen. Se hacen verdad. En los mitos. ¿Sí? Entonces, a la gente le gusta, ¿sí?, oír mentiras. Y le agrada eso oír del indio. ¿Cómo que el indio tiene el poder para haber hecho una avalancha esa y haber acabado con el pueblo? No, es una gran mentira. La verdad está en lo que les conté. Sí, y es más famoso decir
que fue un indio a decir que fue un desprendimiento de tierras, digamos que hace mucho más eco eso, porque está ahí como la intriga de la gente. Hay una copla muy famosa que en algún momento escuché de José Ángel y quisiera que la compartiéramos con los oyentes, no sé si la tiene por ahí, calientica, acerca del indio. Bueno, a raíz de la tristeza y de todo, ya se presentaba como llegaba el 31 de diciembre. Y se puede decir que yo soy el papá de los que en ese tiempo hacían la cultura aquí en el playón. Por más o menos 20 años estuvimos transmitiendo un programa los 31 de diciembre para despedir el año que se llamaba Muerte y Testamento de Carrancio. Entonces, en ese tiempo, entonces se le sacaban coplas a las personas para alegrar el ambiente. Y en ese día de tristeza, ¿por qué no también? ¿Sí? ¿Por qué no también sacar unas coplas a la invitación? Con tristeza y todo, entonces tomándonos unas polas, ¿sí? Empezamos a escribir. Bueno, a recordar dónde habíamos estado tomando, qué habíamos hecho y no sé qué más, esta cosa. Eso hoy nos reíamos nosotros de ver eso. Entonces, en la hechura del testamento, puse una copla que decía, ¡qué indio! Porque no era cierto. ¡Qué indio tan desgraciado! Me castigó fuertemente, pues se llevó las cantinas donde hartaba ardiente. ¿Sí? Entonces, allí eso, pues la gente ya para la despedida del año, ya que había pasado un poco, sí, ya había pasado casi los 2 meses de la inundación. Llegó mucha gente también, porque la gente en los campos le gustaba mucho el programa que yo hacía. Eso yo les hice, recolectamos, porque la gente también colaboraba, porque les gustaba eso. Entonces, como no había plata, no había dinero, la gente colaboró para la pólvora. No había ni música, porque no había ni luz ni nada de esas cosas, pero la pasamos muy sabroso. Con la gente prendieron las lámparas de gasolina y el pueblo se iluminó y todos a bailar ¿sí? Allá y a escuchar la muerte y testamento de Carrancio. Al viejo, al año viejo, yo lo vestía de viejo, muy viejo condo, como un viejo, y le metíamos una bomba, porque allá habían polvoreros, y me hicieron una bomba para que le metiera el masacho. Y metimos las bombas y todo lo cuadramos esa noche de despedida. Entonces hay una copla que decía, bueno, esperen un momentico, ahora Tranquilo, mejor José. les digo. Sí. Entonces, de esa manera la gente se entusiasmaba mucho y llegó un señor de Bucaramanga a sacar fotografías con unos lentecitos y todo eso lo repartía a la gente y los vendía. Eso le hizo falta, fue material Sí. para poder hacer todo lo que le pedían. O sea, ese mismo año de la inundación, en diciembre, estamos hablando de que la inundación fue un 25 de noviembre, ese mismo año, es decir, el mes siguiente, ¿hubo fiesta a pesar del dolor que estaba viviendo en ese momento el pueblo? Claro, porque es que uno muchas veces tiene que enfrentar el dolor, enfrentarlo. Porque qué tal unos botellas llorando todos los días. Ah, madre. Ahí hay una copla de una poesía que dice que llorar en estos desiertos es una cosa muy vaga, porque el llanto nada paga ni resucita a los muertos. Así es. Bueno, entonces nosotros empezamos eso con nuestra juventud, todavía antes, yo con mis 35 años y tal cosa. No, eso yo no tenía esposa, no tenía nada, ni hijos, ni nada, yo era soltero, porque la vida mía era esa, ¿sí? La de jugar billar y fútbol y divertirme y hacer los programas de la Navidad. Entonces, como también, no solamente jugamos de la Navidad, sino también se colaboraba en las ferias que estábamos hablando. Y en todo, yo era propagandista, yo me gustaba mucho hacer de presentador. Yo allí presentaba hasta los políticos que venían de Bucaramanga, los candidatos a la gobernación de Santander, ¿sí? A los de la asamblea y todo. Al candidato a la alcaldía del Playón y ya cosas yo los presentaba. Pero con una historia, con una política de macho, de que más estoy invitando a la gente a ver, sacáramos al alcalde de primera. Pero otros hacían lo mismo también, no solamente yo.
pero todo el pueblo estaba dividido en la política. Y así entonces se alcanzaron muchos logros para bien del municipio. Pues no hubo mucho progreso, pero hasta aquí llegamos, hemos venido. Y esperamos de que el Topito ahora también nos dé algo de recuerdo en esa administración de él. Y así entonces nos hemos levantado. El pueblo también ha surgido para adelante, con bello regalo que nos hizo la nación del colegio, el hospital. Bueno, obras que son inolvidables, que a veces. Ahora, nuevamente, estar aquí sentado en esta oficina, de ver la voz del Playón, la voz de los Sagrados Corazones del Playón. Eso es mucha alegría. Eso tiene para mí algo que me llena de satisfacción y orgullo, un logro que yo no pude hacerlo cuando joven, pero ahora mire, pues, con mis 82 años, ahora lo estoy logrando. ¿Sí? Porque es muy bonito saber que uno vivir en un pueblo y que tenga alguien que lo recuerde también. Y que, ¿qué es, señor, esas cosas? ¿Sí? Aunque yo no soy orgulloso, no, yo no me gusta orgullo por nada. ¿No? Mi forma de ser es sencilla, noble, me gusta colaborar, me gusta ver las cosas a la manera que son, ¿sí? Sin tirármelas de que esto o aquello. Así es. Hay un lema que en algún momento se protagonizó en este marco de la celebración de la memoria histórica de la inundación del municipio del Playón, y es: porque del barro Dios nos ha sacado. ¿Sí? Y es justamente lo que hoy queremos compartir con la comunidad. Del barro resurgimos, renacimos, y hoy el municipio del Playón es un municipio nuevo, diferente, mucho más grande de como se conocía en esa época, que eran pocas cuadras, ¿no, don José Ángel? Eran muy poca gente. ¿Cuáles eran? Para que los playoneros de hoy en día, que de pronto no han escuchado hablar de ese tema, ¿cuál era el playón de esa época aquí en el casco urbano? Bueno, antes de la inundación, el playón más o menos, voy a empezar por la parte de atrás. Cuando empezó a surgir la belleza, las casitas y las cosas, a progresar, eso fue muy bonito, porque ya hubieron maestros en la escuela, que iban a matricular a los niños, ya cosas, llegó sacerdotes, tuvieron primeras comuniones, y la gente llegaba todos los años a observar las fiestas de la iglesia, que es muy linda y esta cosa. Y para contarles algo muy especial es que aquí está el primer acólito, el primer monaguillo que hubo en el Playón. Bueno, de ahí, entonces, el sacerdote me eligió a mí porque era el más mayorcito en la escuela y tenía más habilidades. Y algo bueno vio en mí, que el sacerdote me dijo: bueno, usted que me acompañara. Y fui el primer acólito que hubo. Y con la llegada, entonces, hubieron que vencer, el sacerdote tuvo que vencer varios retos también en la construcción, porque no había iglesia, no había nada. ¿Sí? Y entonces el sacerdote dijo: no, pues hagamos un rancho. ¿Sí? Hagamos un rancho. Y escogieron más o menos unos 15 metros de distancia por unos 8 o 10 de ancho, y se empezó la construcción. Los campesinos todos ayudaron a traer la madera, los horcones, para parar. Y la gente, todos, bueno, ayudar todos en los horcones. Pero ese rancho, don José Ángel, ¿es donde está hoy el templo? ¿Ese primer rancho del que usted está mencionando? No, en otro lugar. El lugar del rancho era frente a la casa cural. Ok. Frente a la casa cural. Aquí. ¿Y más o menos en qué bar? O sea, acá frente a la casa cural. ¿Dónde está actualmente la casa cural? ¿Dónde está actualmente la casa cural? O sea, ¿sí? Digamos, podríamos decir que el rancho que fungió como primer templo es donde está el parque principal hoy en día. Sí. Ahí frente al parque principal, de ahí entonces, sí, como el lote quedaba ahí al lado, ¿sí? Y el lote es que ya es de la nación, no es de nadie. Entonces el sacerdote, ya cogieron ahí el lote, no, que estaba bueno para hacer la iglesia ahí, sin peligro y nada, porque en la parte alta no había necesidad de que fuera a suceder alguna cosa. Entonces así pasó. Entonces el sacerdote invitó al obispo de Bucaramanga, al señor Monseñor Roder Hernández, ¿verdad? Que de tiempo le invitó para que viniera a hacer una misión, confirmar un poco, porque no había nada. Entonces hicieron confirmaciones, matrimonios, y no, fueron 3 días de fiesta muchísimo lindos. ¿Sí? Entonces, entonces yo, bueno,
cogían 3 piedras. Vamos a poner la primera piedra para hacer donde va a ser la construcción. Allá fue el obispo y bendijo las piedras, que más y tal cosa y tal. Y eso trajo también mucha alegría a la gente. Entonces la gente empezó a colaborar también, a dar pesitos. Y el sacerdote se ganó la confianza porque el muchacho joven, con mucho espíritu, ganas de progreso y todo. Entonces la gente lo acogió de una manera como un amigo, como un pastor que vino a hacer algo por el pueblo. Y el día domingo salía a recoger la platica y eso le decían al sacerdote, mire, coja ahí lo que usted quiera, el billete que usted quiera, ¿entiendes? Sacaba el de 5, sí, porque el billete en ese tiempo era de que usted puede de 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, sí, en ese tiempo. No eran billetes de 10, ni de 15, ni de 20, ni de 100, no había plata. Entonces, así, y el sacerdote, como él era antioqueño, se llamaba, el nombre, Víctor López Castro, el nombre del sacerdote. Primer párroco del Playón. Primer párroco. Eso es un dato buenísimo. Claro. Para esa época no teníamos alcalde, sino simplemente nuestro sacerdote, ¿sí? Que él era como el líder de aquí del municipio. Sí, en ese tiempo, entonces, es que hay que decir una cosa, que en ese tiempo, pues, todo el tiempo ha sido, el tiempo atrás, el pueblo mucho católico, todo católico. No veían casi religiones por fuera del catolicismo. No, el catolicismo, los sacerdotes eran los que mandaban en los pueblos. Entonces, de esa manera, mire, que la extensión de la plaza, donde usted me dice, donde estaba la inspección de policía, la plaza puede tener un diámetro de unos 80 metros cuadrados, era casi cuadrada, 80 por 80 la plaza, metros. Y al lado de la plaza, ¿sí? En la parte de arriba, estaba la inspección de policía, o sea, la piladora que le hablo a usted de pilar el arroz, que ya fue escogida porque el gobierno no había hecho ya ninguna obra sobre inspección de policía. Ya habían obras aquí en el Playón, muy lindas también, muy bonitas, que el gobierno había hecho, que eran donde ya llama la telegrafía, por ahí. Ahí está la casa todavía, con una placa de Eugenia de Rojas, Pinilla, todo que pusieron ahí. Y eso fue un recuerdo que dejaron, porque hoy existía, lo mismo decir la casa cural. Casa cural, ese era el dormitorio del ejército, ¿sí? Porque ya era un centro de instrucción militar aquí. Más o menos aquí traían soldados por primera vez a instruirlos, y salían a enseñarles y tal cosa. Y de esa manera, entonces, ellos dormían ahí, en el dormitorio del ejército y todo. Como había campo en ese tiempo, y salían a trotar y la gente, todos salimos a mirar a los muchachos trotando y bueno. Y nosotros dijeron, vaya, que les den almuerzo allá a los soldados. Y nos íbamos y veíamos allá que hacían esos calentados de arroz, ¿sí? Comida de arroz con sardina. Y nosotros llegábamos allá, poníamos esta cosa, entonces está repartiendo una chava, nos daba a nosotros. No, pero yo no me acuerdo. Y en esa condición, pues, como estamos hablando, tía, fuimos creciendo también nosotros. Claro. Que en la fiesta vino el cura y hizo bazares. Eso sí, eso se alegró muy bien la cosa. Y lo otro importante que nos olvidaba decir, es que en el año 1957, me parece que es la fecha que llegó la luz a Playón. Bueno, eso cambió el panorama todo. La gente compró sus equipos. En ese tiempo los equipos se venían, traían un radiecito, traían un divico, eso que llamaban, no sé qué más, eso para escuchar música, con unos disquitos pequeños, la cosa que movía. Eso. Bueno, y eso, a raíz de eso, veamos hoy la tecnología que tenemos. En el celular tenemos música, tenemos todas partes donde vamos a mí, donde estamos, la información también, todo lo que sea. Vamos viviendo una época puede ir de milagro, porque uno en el tiempo que no había nada para hoy en día recibir servicio de lo que hay. Algo enorme. La tecnología es todo lo que está. Respecto a la unidad, a mí me da curiosidad bueno, ocurrió la avalancha y cómo fue después para volver a iniciar de nuevo, ahí entre todos se apoyaron, ¿cómo fue todo ese proceso después de...? Tuvimos, no hay que desconocer la ayuda que prestó el gobierno. Se formó un comité
el comité de emergencia de ese tiempo, presidido por el gobernador, no sé qué más, el comandante del ejército de Bucaramanga, todos los que vinieron. Eso al saber la noticia de que el plan se lo llevaba el río, eso fue algo extraordinario. Y es que ellos no pudieron llegar con la ayuda inmediata enseguida, porque las carreteras estaban taponadas. 4 o 5 derrumbes taparon la carretera y la gente no podía pasar. ¿Sí? Entonces, sin embargo, como la noticia se oyó por la radio y la cosa de Bucaramanga, la gente, bueno, en San Andresito, cuando se operaba aquí en el centro de Bucaramanga, donde era la Copetán, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí. Ahí frente al teatro. El Parque Centenario. Sí. Bueno, el Parque Centenario. Entonces, la gente, o sea, de todos recogieron ollas, losas, de todo, colchonetas, la gente se desbarató a llorar. ¿Sí? Pero como todos los cuentos, yo no puedo decir si fue cierto o no verdad. Pero la gente contaba que todas las cosas buenas llegaron y las almacenaron allá y las llevaron. Y hay mucha gente que llevaban a poner un lita, poner un platico, no sé qué más, cualquier cosita, ¿sí? Y un poco de ropa vieja, no sé qué más, pero lo bueno es que se lo guardaron. Así la gente. No puede contar decir nada, ni explicarlo porque, bueno, si eso ya pasó, ya quedó en el olvido. Pero le cuento y le digo que todos los que mataron a Jesucristo, no hay ni uno vivo todavía. Todos murieron ya. Así es, don José Ángel. No, pues justamente esto es lo que busca este programa. Primero, preservar la memoria histórica. Son historias, son anécdotas, son hechos que desde su perspectiva, desde su visión, no conocíamos y que enriquece, por supuesto, todo este tema de la memoria histórica en torno a la inundación del municipio del Playón, ocurrida el 25 de noviembre de 1979. Son hechos de gran relevancia para nuestro municipio, pero sobre todo también resaltar su labor, don José Ángel, de conservar, de seguir contando a las demás generaciones, a las nuevas generaciones, todo lo sucedido y todo lo que usted ha vivido. Gracias por permitirnos este espacio y lo que se quiere justamente es resaltar estos sabedores de la memoria histórica de nuestro municipio del Playón. Y nosotros, yo fui presidente de la Junta de Acción Comunal por 4 años antes de la inversión. Aquí, ¿no? El amor y el cariño uno por las demás personas, sentimos ese amor por la gente que no tenía plata, no tenía nada. Inclusive hacía recolectas, yo hacía recolectas, sí, de la inspección de policía, y como presidente de la Junta, para llevar, recoger dinero para llevar a los enfermos de Bucaramanga al hospital, inclusive para ayudarlos a enterrar. Esa cosa, cuando decíamos ayudar a cementar la calle, la plaza de ese tiempo, con un señor que fue presidente también de la Junta que llamó Rafael Conde. Muy buena persona, muy trabajadora. Y así, entre todos, las obras se hicieron también por medio de la comunidad, ¿sí? No solamente el gobierno, pues el gobernador, pues sí nos visitaba por ahí, pero eso no, de ayudas, nada. Pero ya ahora, después de que ya fue municipio, ya cambió también. Ya, tengo la ayuda. Entonces, hoy día me place, y me place a mí mucho, podría, a ver, que usted me haya invitado a esta entrevista. ¿Sí? Porque muy pocas entrevistas y así en una charla como esta bonita no había tenido. Y por eso les sigo diciendo las coplas de Carrancio. Tengo varios amigos. Les voy a decir unas coplas de la inundación. Tenía un amigo, yo creo que de pronto usted recuerda de José Rodríguez. Carrancio le decía a él, a mi tío José Rodríguez, la gracia yo se la doy, porque me vistió de paño sabiendo que yo me voy. ¿Sí? Y José Rodríguez le regaló el vestido, un buen pantalón y ya cosa, le estuvo bien al viejo, ya cosa. El presidente, don Roberto Ortega, y el papá de Henry Medina, que en ese tiempo estaban, fue de los primeros años que empezamos a hacer los Carrancios. A él entonces le risa, y le dígame la copa de mi papá, me dice Henry Medina. Bueno, estaba yo tomando meditación ese día ya para cerrar las coplas y tal cosas para la presentación.
cuando me llegó un cuñado mío que se llama Pedro Flores, era el polvoteo del pueblo. Me dice, a ver, ¿cómo está el muchacho? ¿Cómo está el viejito, mi papá? Que me dijo, ¿cómo está mi papá? Y yo, está muy bien. Digo, uy, pero y por esos zapatos tan viejos, están podridos ahí, no le aguanta para la caminada, para la vuelta. Le voy a traer unas botas. Él trabajaba en La Palma. Y voy para unas buenas botas ya. Aquí están esas botas, póngaselas ahí. Y Roberto dijo, ay, hijo, es verdad. Esos pantalones que tiene ahí, esos ya están rotos. No, entonces, Matacio de desarma. Pues sacó del armario un par de pantalones de Acron. Bueno, que tome, póngale los pantalones. Y don Roberto, el presidente de la Junta, póngale los pantalones. Bueno, después llegó el papá de Medina. Y a ver, ¿dónde está mi papacito? ¿Cómo está? Yo quiero ver el viejito. Y la cosa se fue allá y dijo, uy, ese pobre viejo, eso está mucho pobre. Digo, espérate, esa camisa está mucho fea. Ya van a ponerlo mejor. Se fue y le trajo una camisa y le trajo el saco. Me trajo el saco. Bueno, yo no había hecho las compras de entrada, de comienzo y tal cosa. Siempre me estaba, ¿sí? hacerle las compras de entrada bonitas para que ellos, la gente, bueno, entonces les dije, bueno, en la compra le dije, Pedro Flores me donó las botas que guardaba en los rincones, mientras Roberto sacaba del armario los calzones. Hilario corre a su casa, tan veloz como el demonio, a traerme su camisa y el saco del matrimonio. Y así es como en esta facha ante ustedes me presento para empezar a leerles a todo mi testamento. Excelente, don José, una trayectoria invaluable la suya. Gracias por su aporte a la memoria histórica del Playón, gracias por seguir fortaleciendo la tradición oral, gracias porque hoy las nuevas generaciones conocen de primera mano y no olvidan todo lo acontecido en el municipio del Playón gracias a su gestión cultural, a su aporte al patrimonio histórico, a todo lo que se conoce hoy como memoria histórica del municipio del Playón. Sabemos que usted ha sido un gran pionero de la cultura de nuestro municipio del Playón, de todas esas tradiciones, pero de la memoria viva, esta memoria colectiva que hoy se fortalece gracias al conocimiento primario que tenemos por parte suya. Así que destacar su gestión. Hoy nos acompañó en este programa don José Ángel, que ya lo conocimos a lo largo de este programa, sobreviviente de la avalancha de nuestro municipio del Playón, gestor cultural, primer monaguillo del municipio del Playón, coplero, un hombre carismático, un sabedor, un sabio también de nuestro municipio del Playón, conocedor de la palabra del Señor como él lo ha manifestado. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, don José Ángel. ¿Qué mensaje final y con qué terminar esta entrevista? ¿Qué quiere usted que quede en el corazón de las personas que lo escucharon el día de hoy? Bueno, tía, lo único que me queda es a mí darle las gracias a usted por esta entrevista muy bonita. Porque si de otra manera no hubiera sido posible, ¿sí?, de que estén escuchando las personas este relato de la inundación. Y todo el comienzo de lo que fue nuestro corregimiento allá gracias al municipio. Al pueblo, muchas gracias. Y a los que están escuchando, muchísimas gracias porque siento esa inmensa alegría porque son el pueblo mío. Por eso a mí me llaman el chanfle, por ser chistoso y coplero. Y amo mucho a mi pueblo como todo buen playonero. Excelente, muy bien, vale. Bueno, Santiago, qué bonito las historias que nos pudo comentar. ¿Las había escuchado antes? No, la verdad, había escuchado ciertos mitos, se podría decir, que de pronto el del indio y la India, y qué bonito pues enriquecer ese conocimiento. No sabía que hubo una primera iglesia aquí al frente del parque. Muy bonito. Tampoco sabía que la estación de policía no estaba donde está hoy en día, sino estaba por la zona de Guacharacales, nos habías comentado. En la Plaza Campesina, sí. Aclarar el tema pues a mí me había ocasionado curiosidad en la historia del señor policía, que yo lo había visto en Vanguardia, que decía que el señor por entrar a sacar 2 prisioneros, pues se llevaron en la estación de policía, pero aquí el señor José Ángel pues nos aclaró como bien la historia, se podría decir, en base a la vivencia de él, contarnos un poco de esos relatos, cómo el Playón resurge. Él nos comentó en 2 ocasiones. Primera, que fue la parte del conflicto cuando él estaba pequeño,
que el playón quedó como devastado, esas 20 casitas que existían, volver a resurgir y luego ya esa emoción de por fin vamos a ser municipio, y ese mismo día pues ocurre esa tragedia y eso igual no los detuvo a hacer lo que es hoy en día el municipio. Porque Pudo haber quedado como ese lodo ahí. y simplemente ellos mudarse y crear otra historia en diferentes lugares, pero no, ellos decidieron continuar aquí en el municipio. Exacto. Y pues gracias a ellos pues estamos aquí. Es hoy en día el municipio del Playón Santander y eso nos permitió avanzar y pues poco a poco hemos ido creciendo. Exacto, y que lo que usted decía, Vale, que conoce esa historia, pero hay algo muy valioso de esto y es que la conocemos de primera mano. No la conocemos quizás porque este me dijo y este lo dijo porque otro lo dijo, sino que estamos yendo directamente a la fuente y valoramos eso a través de este programa Memorias de mi Pueblo, porque es eso, las memorias de mi pueblo. Hoy son las memorias de don José Ángel, mañana serán las memorias de otro entrevistado y así cada semana vamos enriqueciendo esta memoria histórica con la vivencia de cada uno, respetando por supuesto cada punto de vista, cada óptica, cada percepción, porque es una vivencia particular que entre todos fortalecen esta memoria colectiva. Dentro de 8 días, un nuevo invitado, una nueva vivencia, una nueva memoria en esto que se llama Memorias de mi Pueblo. Gracias a nuestro sabedor por venirnos a compartir pues sus vivencias, su experiencia, enriquecer un poco pues nuestra cultura, nuestra identidad, porque pues es algo que se ha ido perdiendo de generación en generación. Porque pues aunque tenía un poquito de conocimiento respecto al tema, ni siquiera sabía qué día había sido, fue hasta que el señor José Ángel nos comentó. Entonces ahí poco a poco que no se pierda esto, sino mantenerlo, que es algo que pues fueron 2 etapas difíciles para el municipio, pero que eso no nos detuvo. Exacto, muy bien. Entonces agradecerle al señor José Ángel, nuestro sabedor del día de hoy, a nuestra audiencia por acompañarnos en esta charla tan bonita, en este proyecto. Y bueno, esto fue Memorias de mi Pueblo, es un proyecto que busca la perseveración de la memoria histórica de nuestro municipio de El Playón a través de programas radiales y conversatorios. Esta importante iniciativa es liderada por ASECOM con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía del municipio de El Playón. Si quieren volver a ver o escuchar este episodio, pueden encontrarlo en la emisora El Playón Estéreo 88.2, en nuestra red social emisora El Playón Estéreo, así aparecemos en Facebook, y en nuestra página de YouTube emisora El Playón. Listo, a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Memorias de mi Pueblo. Hasta la próxima.